adentrarse los conquistadores españoles por primera vez en tierras mexicanas, fueron sorprendidos no por un grupo de salvajes sin cultura, sino por una civilización avanzada y compleja, capaz de construcciones magníficas, y una organización social, militar y política única en su tipo. En la base de estos complejos sistemas y vastos conocimientos en distintas áreas, se encontraba la educación, una institución ya de por sí muy compleja a la cual podemos dar un vistazo a través de los testimonios de exploradores y sacerdotes que igualmente confundidos y maravillados documentaron las características de la educación indígena prehispánica, particularmente la presente en la Gran Tenochtitlán. La educación comenzaba en el hogar. Desde el momento del nacimiento, el niño era ofrecido al barrio, familia o comunidad llamado calpulli, para que le nombraran y se le entregase un símbolo del oficio que ejercerá. Cuando la partera presentaba al niño o niña, en la mano del bebé se colocaba una insignia que tenía que ver con el oficio de su padre o madre, según el sexo, y en esas cosas se debía ejercitar cuando tuviera edad para ello. Los hombres aprendían a realizar el trabajo del campo o trabajar en artesanías como la plomería, y las mujeres aprendían a cuidar del hogar y preparar la comida. Incluso existían centros culturales donde ayos y maestros enseñaban con mano dura valores y habilidades relacionadas al canto, la danza y el arte de la guerra. El objetivo de la educación era el hacer crecer y endurecer a los alumnos, para lo que se empleaban castigos físicos que incluían baños de agua fría, espinas bajo las uñas y quemar chiles debajo de los ojos. Una vez terminada esta etapa, entre los 7 y 15 años, los chicos podían asistir a 3 diferentes centros de enseñanza, todos ubicados junto a los templos. El primero, el Calmecac, exclusivo para los jóvenes pertenecientes a la nobleza, donde se formaban sacerdotes, jueces, administradores, gobernantes, maestros y militares. Se enseñaba, entre otra cosa, la interpretación y escritura de los textos sagrados y de organización social, religión, hábitos de limpieza, historia, astronomía, la medición del tiempo, música, filosofía, economía y disciplina. El Calmecac era reconocido por su especial dureza en la formación moral de los estudiantes, sometiéndolos a ayunos y autosacrificios que se les acostumbrasen a la vida de servicio que tendrían en la adultez. Con los aspirantes a sacerdotes, su educación se enfocaba en la religión e incluía rituales, cantos a dioses e interpretación de los sueños. Por su parte, los aspirantes a guerreros de élite o a gobernantes recibían más entrenamiento sobre tácticas militares y asuntos de economía y gobierno. Para los mexicas era muy importante que sus gobernantes fueran aptos para los cargos que desempeñaban con la capacidad de tomar buenas decisiones y que tuvieran fuertes convicciones. Para los macehuales o plebeyos existía el Telpochcali, donde eran preparados para la guerra y el servicio del pueblo, trabajos sociales como la construcción de edificios. Existía un curioso sistema de toma de prisioneros, en donde los alumnos que más prisioneros enemigos atrapasen subirían a través de los rangos militares hasta poder ser un guerrero águila o jaguar. A pesar de que el Telpochcali también contaba con severas reglas y castigos, este era un poco más permisivo. Permitía, por ejemplo, que los jóvenes fueran a comer con sus familias o visitasen a las mujeres antes del matrimonio, práctica común en la época. Aunque el adulterio, así como el alcoholismo y otros vicios, eran vistos como crímenes que podían ser pagados con la muerte. El Cuicacali, o Casa del Canto, era una institución con el objetivo principal de la formación musical, así como el sitio donde los encuentros entre jóvenes hombres y mujeres ocurrían. Era un sitio de gran importancia, sede tanto de fiestas religiosas como del trabajo comunitario de los jóvenes del Telpochcali. Hay que tener presente la importancia de la música en la cultura, que hacía referencia a las bellezas naturales pasadas y presentes, así como a los dioses. Una práctica similar era el huehuetlatoli, o retórica, discursos que acompañaban todos los eventos importantes de la vida social e individual. Como podemos apreciar, la educación en las culturas prehispánicas estaba directamente relacionada con el género y el nivel social de la persona. Tenía un gran enfoque religioso, militar y social, y era caracterizada por la brutalidad de sus castigos físicos,
y la importancia de la moral y la imagen pública. Todas estas son características que denotan la complejidad de las civilizaciones a las que pertenecían, su compás moral y el gran enfoque militar que llevó al pueblo mexica a conquistar sobre los demás grupos Mesoamérica. Hay mucho que aprender, no solo de la educación, sino también de las culturas prehispánicas en general, que es una pena cómo suelen ser ignoradas en la historia universal, siendo que nos permiten conocer nuestras raíces y aspectos culturales que nos generan una identidad. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en papel amate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de Amazon para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.